¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, día de hoy, ¿qué vamos a estar tratando? Todo lo que es seguridad social y prepaga, como dice ahí, el reconocimiento de las características y funciones de la Superintendencia del Servicio de Salud, todo lo que es descripción, particularidades y obligaciones a las que obviamente estos están sujetos, ¿sí? Con respecto al subsistema de seguridad social y privado, según la legislación que obviamente las rigen. Así que vamos a comenzar primero con las prestaciones. Ahí les comparto. Ahí está. Ahí va. Con todo lo que son las prestaciones. Entonces, ¿sí? Vamos a continuar esta temática que es tan importante que tenemos para ver hoy en esta clase, donde vamos a tratar todo respecto a la superintendencia, como le dije antes, del servicio de salud, de las obras sociales y también de las prepagas, las características, las funciones, el ente regulador y demás, ¿sí? Vamos a recordar un poquito de la clase pasada, ¿sí? La clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca del Sistema Único de Reintegro? ¿Lo recuerdan a eso? Sistema Único de Reintegro, el SUR. Bien, vamos a recordar que esta administración, que anteriormente se denominaba Administración de Programas Especiales, tiene algunas prestaciones que le lleva a cabo a los pacientes afiliados a las obras sociales, que en realidad esos gastos de las obras sociales son recuperados a través de este sistema que estuvimos viendo en la clase anterior. Hoy veremos cuáles son algunas de esas prestaciones también que se van a recuperar a través del SUR, del Sistema Único de Reintegro, de manera general, ¿sí? Lo vamos a ir mencionando. ¿Bien? Entonces, tenemos todas aquellas prestaciones médicas asistenciales, ¿sí? Todo lo que sea, a ver, consultas con médicos, no solo con clínicos, sino que también, por ejemplo, con especialistas, todo lo que es prótesis, ortesis y todo lo que es materiales descartables, ¿sí? Y ustedes creo que se preguntarán, profe, ¿y qué es ortesis? ¿Alguna vez los han escuchado nombrar prótesis, ortesis o nunca? O se los dejo como tarea, que busquen lo que significa. En realidad es una palabra que no se escucha muy seguido, ¿sí? Son en realidad dispositivos externos que se aplican al cuerpo para modificar algunos aspectos, digamos, funcionales del mismo, ¿sí? Sobre todo, a ver, del sistema neuromuscular esquelético del ser humano, ¿sí? Cuando se requiere algún tipo de prestación porque se va a incorporar este dispositivo en algún paciente, ¿sí? Es algo que es muy costoso, ¿bien? Y ese costo se recupera a través del SUR, de aquellas asistencias que son muy costosas, como le dije antes, que son muy poco probables y que son muy escasas. Entonces, ¿qué hace la obra social? Recupera esos gastos a través de esa administración, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con trasplantes, ¿sí? Todo lo que son prestaciones para personas con algún tipo de discapacidad y también todas las drogas que tienen que utilizar aquellos pacientes, en algunos casos que son de manera crónica, ¿sí? Todo eso se recupera a través del SUR, del Sistema Único de Reintegro. ¿Bien? Y hablar a ver, aquellos pacientes, como les dije recién, que necesitan algún tipo de droga en pacientes crónicos, ¿sí? Y también que no son, por supuesto, drogas dependientes, ¿sí? También vamos a ver en una clase cuáles son específicamente aquellos agregados que hubo en la legislación recientemente respecto a otras prestaciones
que se van a recuperar también a través de este sistema. ¿Sí? Continuamos con lo que es, con este organismo de la Superintendencia del Servicio de Salud, que en realidad es un organismo que es descentralizado, ahí está, que es, como les decía recién, descentralizado, ¿sí? ¿Y qué significa descentralizado? En realidad, este organismo tiene personería jurídica propia, ¿sí? Y tiene un patrimonio propio, es decir, no depende del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Por supuesto que está muy ligado al mismo Ministerio de Salud de la Nación, y este organismo se caracteriza porque es el que regula y el que controla a las siguientes entidades, a ver, todas las obras sociales, las sindicales, las obras de dirección y demás entidades de medicina prepaga. ¿Sí? Recordemos que la medicina prepaga es lo que nosotros tenemos entendido como que forma parte del subsistema privado dentro de la estructura del sistema de salud de acá en Argentina. En realidad, el público que comprende esta legislación, regulación, ¿sí? Y el público que está bajo este control de la superintendencia son todos los usuarios de las obras sociales nacionales y también de las medicinas prepagas, ¿sí? Como ya dijimos, también todos aquellos prestadores profesionales y los prestadores también con respecto a los establecimientos que brindan justamente las prestaciones a todos estos afiliados, ¿sí? Ya sean de obras sociales, ya sean de prepagas. Bien, nosotros dijimos que la superintendencia en realidad es un órgano de supervisión, de fiscalización y de control de todos estos agentes que integran este subsistema de seguridad social y el subsistema también privado. Bien, a ver, hay una normativa, ¿sí? La normativa está reglamentada, obviamente, por un decreto, que es el decreto 405/98, pero también, ¿sí? Está definida en su plan estratégico para entidades autácticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen control o tienen total autonomía con respecto al autoabastecimiento, ¿sí? Es como que no reciben, digamos, fondos de otros lados, se autoabastecen por supuesto, ellos mismos y están ligados, sí, al Ministerio de Salud y entra, ¿sí? En alguna partida dentro también del mismo presupuesto. Pero la misión que tiene es asegurar el cumplimiento de las políticas del área para la promoción, para la preservación y para la conservación del sistema de salud de toda la población argentina. ¿Sí? También, ¿qué hace? Controla básicamente que todos, podemos decir, reciban y que nadie se le niegue todas las prestaciones que están dentro del plan médico obligatorio que hacíamos referencia en la clase anterior. ¿Sí? Pero no obstante a eso, a ver, fíjense que las últimas funciones, ¿sí? Sobre todo en cuanto a todo lo que tiene que ver con prestaciones que debe brindar y la manera en la que deben brindar, y también a través de las entrevistas realizadas a distintos actores del sistema de salud argentino, que ya también los mencionamos y lo vamos a mencionar en las próximas clases también, lo vamos a detallar quiénes son los autores, anunciamos cuáles son las funciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Fíjense ustedes que se detectó que en realidad el funcionamiento de esta Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? No es tan amplia, sino lo contrario, que en realidad suelen intervenir esta superintendencia, interviene en aquellos casos en donde se les presentan denuncias,
denuncias de irregularidades, por ejemplo, en la atención de las prestaciones médicas. Un segundito. Bien, pregunta Anaí. Bien, la página, no te puedo decir en qué página es, te soy segura, te estoy sincera, pero vamos en todo lo que es seguridad social y prepaga. El número de la página ya no lo tengo, Anaí. ¿Sí? También veremos nosotros en algunas clases cómo podemos hacer para tener acceso a través de su página a la Superintendencia del Servicio de Salud, ¿sí? Para realizar algún reclamo. También vamos a ver cómo podemos hacer para tener acceso a la obra social, ¿sí? Y conocer el padrón de la obra social, que también lo mencionábamos anteriormente. En resumen, a ver, esta superintendencia, ¿sí? Este organismo descentralizado da las pautas de cómo se maneja el sistema de salud, ¿sí? Y también regula la relación entre el afiliado a la prepaga y a las obras sociales, y ante un reclamo, ¿sí? En otras palabras, vamos a decirlo así, es quien va a actuar, ¿sí? En defensa del consumidor de la salud. ¿Bien? Eso para que lo tengan claro y en poquitas palabras. Eso hace la Superintendencia del Servicio de Salud. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo que es el subsistema privado, es decir, las prepagas. Bien, vamos a ampliar el tema de las prepagas. Bien, acá veremos que las características de manera bien general para luego ir viendo cada una de forma más particular, no solamente del sistema privado, sino también de las obras sociales. Como les dije anteriormente, ya veremos qué es lo que comprende el grupo familiar primario, ¿sí? En las obras sociales, como también el ingreso y el periodo de carencia, ¿sí? Si es que debe existir o no en las prepagas. ¿Bien? Pero primero, ¿qué vamos a analizar a grandes rasgos dentro de este subsistema privado? En realidad es un subsistema que corresponde, como les dije antes, a las prepagas. Las prepagas son financiados ¿por quién? Por el afiliado, ¿sí? Es totalmente voluntario, ¿sí? Y aquí, si alguna persona no tiene obra social y desea, ¿sí? Adquirir algún tipo de servicio como el de las prepagas, lo puede hacer, e incluso si tuviese una obra social, también puede voluntariamente una persona afiliarse a una prepaga. Lo que pasa es que a veces se impide. ¿Por qué? Porque no es solamente el deseo, ¿sí? Sino esto de tener la posibilidad de costearlo. ¿Por qué? Porque es un servicio que brindan las prepagas, que generalmente lo hacen a través de una cuota mensual, ¿sí? Esa cuota mensual generalmente también son muy elevadas, ¿sí? Y no comprende cada cuota el grupo familiar, sino que cada cuota es por integrante del grupo familiar. O sea, cada integrante va a pagar su cuota, ¿sí? Por eso, en las prepagas, los que pueden adherirse a las mismas, siempre tiene que tener en cuenta el tema de que muchas de ellas, la gran mayoría, tienen una cuota bastante elevada. Por eso también se priva a algunos habitantes tener acceso a este tipo de prestaciones. ¿Sí?
Está regulada, ¿sí? Está regulada desde el año 2011 por la Superintendencia de Salud, ¿sí? Como habíamos dicho recientemente, que era uno de los entes que regulaba y controlaba este tipo de subsistema. El subsistema privado está regulado por la Superintendencia de Salud, pero por ser voluntario este tipo de servicio, como les dije antes, aumenta su costo, ¿sí? Y el hecho de que está grabado por IVA, es decir, a diferencia, por ejemplo, de las obras sociales, que no se paga IVA, el subsistema privado se va a pagar IVA. Si está grabado con IVA, el IVA en la alícuota del 21%, como saben, que se cobra. Por lo tanto, ¿eso qué va a hacer? Al estar agravado por el IVA, va a aumentar mucho más la cuota de las mismas. Por otro lado, tenemos lo que son las obras sociales, ¿sí? Las obras sociales, lo vamos a ver un poquito, también un poquito más detallado y en general. Habíamos dicho que estas obras sociales son sin fines de lucro, ¿sí? Estas entidades ¿cómo decirlo? A ver, se financian, ¿sí? Por los aportes que hace el trabajador, ¿sí? Que en realidad no son para obtener ganancias, sino que en realidad son para cubrir las prestaciones que las mismas obras sociales brindan. Por eso decimos que son entidades sin fines de lucro, ¿sí? En realidad podemos decir que son grupos con capacidad jurídica, administrativa, financiera, ¿sí? Generalmente surgen de los gremios, ¿sí? Cada sindicato, cada gremio organiza también de alguna manera su propia obra social, ¿sí? Algunos poseen incluso clínicas, consultorios propios, ¿bien? Por ejemplo, a ver, la obra social de los camioneros, de los empleados de comercio, tienen sus propias clínicas, incluso consultorios propios. También tienen beneficiarios obligatorios, bien, las obras sociales, que son en realidad los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Fíjense ustedes que antes, hace alrededor de unos 15 años, no mucho más, no existía la posibilidad de salir de la obra social que pertenecía al gremio. Pero hubo algunos cambios en la ley que rige a las obras sociales, que ya la vamos a mencionar, ¿sí? En donde se puede en realidad optar por otra obra social que no sea del gremio. O sea, existe esa posibilidad e incluso los gremios de las obras sociales, que son creadas por sus propios gremios, pueden acceder o puede acceder al mismo el público en general, ¿sí? No son exclusivas de trabajadores de ese gremio o afiliados del mismo. ¿Bien? Habíamos dicho que incluso el grupo familiar privado, ¿sí? Nosotros habíamos mencionado que el trabajador en relación de dependencia realiza un aporte, acuérdense, del 3% mensual de sus rubros remunerativos que figuran en el recibo de sueldo para cubrir ese 3% en realidad al grupo familiar privado. ¿Sí? A ver, no es que se va a donar un 3% por cada miembro, ¿sí? Se va a abonar un 3% de sus haberes remunerativos por todo el grupo primario, que esa es una gran diferencia con las prepagas que se paga por persona, no por grupo familiar. Acá el trabajador aporta un 3% de sus haberes remunerativos para el grupo familiar primario, ¿sí? ¿Y qué comprende el grupo familiar primario? ¿Alguien sabe lo que comprende el grupo familiar primario o no?
¿La familia? O sea, la familia principal que tiene, como los hijos y la esposa, ¿será? Bien, al cónyuge, ¿sí? A los hijos solteros hasta 21 años, por supuesto que no se hayan, digamos, independizado, ¿sí? Es decir, a ver, aquellos hijos solteros que no estén en relación de dependencia, que no se hayan, como dije recién, independizado de manera que estén trabajando y obteniendo, digamos, sus propios ingresos. Estos hijos hasta 21 para pertenecer a esa obra social, tienen que estar a cargo del titular, o sea, del afiliado titular. Lía, ¿te levantaste la mano? ¿Tenías alguna pregunta? Bien. A ver, ¿qué sería? El trabajador, obviamente, perdón, Lía, ¿querías Hola, hablar? ¿me Sí, escuchás? ahora Hola. sí, ahora sí, ahora sí. No, quería saber si siguen la facultad, los mayores de 21 años igual se les corta. Ahora lo charlamos, ahora viene esa parte. Ah, bueno, está bien. No, a ver, ¿qué les decía? El trabajador, obviamente, y aquellos hijos que tengan entre 21 y 25 años, que no se hayan independizado, podrán seguir bajo este grupo familiar primario y seguir perteneciendo a la obra social con solamente este aporte del 3% del titular, siempre y cuando, y ahí viene tu respuesta, Lía, siempre y cuando estén cursando estudios oficiales. ¿Sí? ¿Bien? Es decir, que estén cursando, por ejemplo, un estudio secundario para adultos o alguna carrera de nivel terciario universitario, eh, que no estén trabajando, obviamente, por supuesto, eh, y si están trabajando no van a poder seguir gozando de las prestaciones de las obras sociales a las que pertenece el titular por ser hijo del mismo y estar entre 21 y 25 años cursando estudios oficiales, perdón, no secundarios oficiales, estudios secundarios, si ya es independiente. Pero si no es independiente y está cursando estudios oficiales, le cubre entre los 21 y los 25 años. ¿Sí? Dentro del grupo familiar primario también entran aquellos menores en guarda o bajo tutela del beneficiario titular. Es decir, a ver, del afiliado, ¿sí? Serían esos menores en guarda o bajo tutela, supongamos que algún titular es tutor, por ejemplo, de un sobrino, porque, no sé, los padres fallecieron, ¿sí? Y los tiene a él a su cargo, ¿sí? O también puede ser que algún titular afiliado de la obra social esté teniendo en su hogar a un niño, ¿sí? Como un hogar transitorio, ¿sí? Para ese niño, por el tiempo en que ese niño esté bajo la guarda de ese titular afiliado, va a poder gozar de las prestaciones de la obra social, ¿sí? Por supuesto que todo esto habrá que demostrarlo a la obra social, ¿sí? Con las sentencias del juez y con todos los papeles que tengan que ver con la guarda o con la tutela de este niño, ¿sí? Si este niño estuviese hasta los 21 años de edad o incluso hasta los 25 años de edad cursando estudios oficiales, recuerden que podrá permanecer todo el tiempo que cubra la edad bajo ese aporte del 3% del trabajador, ¿sí? También dentro del grupo familiar tenemos los hijos incapacitados, ¿sí? También a cargo, obviamente, del titular, por siempre, ¿sí? Bien, o sea, no hay una edad límite
para los hijos con algún tipo de incapacidad, sino que estará cubierto por siempre. ¿Sí? También las personas que convivan con el titular, es decir, a ver, si el titular está con algún conviviente, ¿sí? Que también habrá que demostrarlo en la obra social con la documentación que la misma requiera, ¿sí? Puede formar parte de este grupo familiar primario, que está cubierto solamente con ese 3% del aporte del trabajador. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió qué comprende el grupo familiar primario? ¿Sí? ¿No? Gracias, Carolina. Muchas gracias, Luz, también. Gracias, porque si no yo lo doy como entendido y después no sé. Bien. Perfecto, me gusta. Bien, 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 bien. Así por lo menos siento que ahí están, que me entendieron. Bien. A ver, vamos a ver características y aclaraciones para tener en cuenta que, a ver, todas las obras sociales, ¿sí? Ya habíamos dicho que deben cubrir mínimamente todas aquellas prestaciones del programa médico obligatorio, que ya, como les dije la clase pasada, más adelante vamos a ver qué comprende ese programa médico obligatorio. También las obras sociales se rigen bajo la ley 23.670. ¿Sí? En esta ley está prohibido que le exijan, y escúchenlo muy bien, y esto nos sirve para todos en general, está prohibido que le exijan un examen médico al afiliado. ¿Sí? ¿Ok? Hay algunas obras sociales, ¿sí? Previa a la admisión del paciente o del afiliado a la misma, lo que hacen es pedir que respondan un cuestionario. ¿Sí? ¿Para qué? Para verificar datos. ¿Sí? ¿Bien? No le preguntan al afiliado qué remedios toman, qué enfermedades presentan. ¿Sí? En la parte de consideraciones abajo, mayormente sí te lo colocan y tenemos que ser sinceros. Si tenemos una enfermedad crónica, por ejemplo, ¿bien? Y no solamente eso sirve como datos estadísticos para saber en realidad a qué gasto se va a presentar esa obra social o a qué va a estar sujeto este afiliado, pero en realidad es con un fin no es con el fin, mejor dicho, de excluirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna obra social puede excluir o no aceptar a algún trabajador porque padezca, por ejemplo, de enfermedades preexistentes, ¿sí? Enfermedades, digamos, que ya existían al momento de ingresar a la obra social. Pero tenemos que ser sumamente claros, ¿sí? No mentir cuando llenemos ese formulario. El momento en el que el trabajador se incorpore a su obra social, en teoría, podrá empezar a gozar de los beneficios, pero recién al tercer mes de la relación laboral. ¿Sí? Un segundo. Dice Anaí, hay mutuales que te hacen llenar un formulario para que hagas llenar con tu doctor de cabecera para darte los remedios. Totalmente. Sí, sí, sí. Así es. Más si son medicamentos que uno toma de forma regular o crónica. ¿Bien? Como le dije recién, a ver,
al momento que el trabajador se incorpora a esta obra social, ¿sí? Va a poder gozar de esos beneficios, pero recién al tercer mes de la relación laboral. Que esto ya habíamos comentado en la clase anterior, que tienen como un periodo de carencia, que en realidad no es porque sea una carencia, ¿sí? Es porque los aportes llegan tarde a las obras sociales. Por lo tanto, desde que ingresa ese afiliado hasta que llegan los aportes, ¿sí? Del primer mes, pasan aproximadamente entre 2 y 3 meses. ¿Sí? Como les comentaba, si el afiliado tiene algún familiar, por ejemplo, que padezca alguna enfermedad en donde no puede estar un tiempo sin las prestaciones, ¿sí? Ahí va a tener, el afiliado va a tener que presentarse personalmente, ¿sí? Para dar el alta de el trabajador en la obra social, ¿bien? Va a hacerlo con la certificación que deberá presentar según cada obra social, le va a explicar ahí que ha empezado a trabajar y que el empleador va a presentar seguramente el certificado con todos los datos del formulario 931, ¿sí? Que maneja el empleador, en donde ahí se le da el alta en AFIP, ¿sí? Al trabajador y obtendrá lo que se denomina alta temprana. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente la obra social comenzará a prestarle, digamos, el servicio, acotando muchísimo esos tiempos, ¿sí? De 2 y 3 meses. ¿Bien? Por eso también, a ver, cuando un trabajador deja de depender de un determinado empleador, va a tener 3 meses por lo menos de los servicios de las obras sociales, ¿sí? Una vez que dejó de trabajar, porque le han aportado esos 3 meses, ¿sí? Después de que terminó, ¿sí? Se cuentan los 3 meses de carencia que te los dan luego de que uno deja de pertenecer a esa obra social porque dejó de trabajar en X empresa, en X lugar. ¿Sí? Sigamos con las consideraciones. Al tercer mes de inscribirse o de darse el alta en una obra social, podrá uno cambiarse o quedarse en la misma obra social. El afiliado, digamos, va a tener derecho a cambiarse, ¿sí? Es decir, a traspasar los aportes a partir del año de antigüedad a otra obra social. ¿Qué quiero decir? Que no se puede cambiar al mes, sino que va a tener que pasar por lo menos un año porque va a tener que presentar una razón para poder cambiarse, ¿sí? Antes del año, ¿bien? Y en donde va a tener que presentar justamente al ente regulador, que es la Superintendencia del Servicio de Salud, el por qué desea cambiarse antes del año de una obra social. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el trabajador? Va a tener que ir, va a tener que presentar cuál ha sido el problema, ¿sí? Que tiene que ser un problema, digamos, serio, ¿sí? Algo de mucha importancia, ¿sí? No puedo ir a la superintendencia y decirle, no, no me gusta cómo me atendió la señora ahí de la entrada de la obra social, por eso me quiero cambiar. ¿Se entiende, no? Nosotros tenemos que llevar una prueba y para eso habrá que emitir una nota a la superintendencia, obviamente indicándole y fundamentando por qué uno se quiere cambiar. ¿Sí? ¿Bien? Eso sería en el caso, obviamente, de que uno se quiera cambiar de obra social antes de los 12 meses, ¿sí? Vamos a tener que, por decirlo de una manera,
justificarlo, ¿sí? Tiene que ser algo serio. Bien, fíjense ustedes que la superintendencia recibe información de todos los movimientos y también ante un cambio se prohíbe este periodo de carencia de los 3 meses que ya habíamos hablado en el comienzo, ¿sí? Tiene que ser, digamos, el traspaso inmediato, ¿sí? La superintendencia es la que va a actuar ante cualquier inconveniente, obviamente, que existiera, ¿sí? Durante el trámite de traspaso de una obra social a la otra, todo lo que son las prestaciones médicas van a estar a cargo de la obra social de origen, ¿sí? Por el plazo de estos 3 meses que habíamos hablado en el tema de la demora en llegar los aportes de una obra social a la otra. Bien, también se va a poder rescindir de la obra social elegida antes del año, como les dije antes, con la carta documento de por medio, como habíamos dicho, ¿sí? Fíjense ustedes que si el contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador termina, ¿sí? Bien, y se trabajó durante más de 3 meses, se va a tener derecho a seguir utilizando la obra social por 3 meses más sin obligación de hacer aportes, ¿sí? Y eso no es solamente para el afiliado, sino también para todo el grupo familiar primario. Después hay otra situación que puede llegar a presentarse, ¿sí? Para que nosotros también tengamos conocimiento al respecto de esta situación. Supongamos que el afiliado titular fallece, ¿no? Bien, los miembros del grupo familiar primario van a mantener la obra social por 3 meses sin necesidad de hacer aportes, ¿sí? Porque como dijimos anteriormente, se retrasa los 3 meses del servicio al comienzo y se posterga 3 meses más al final, ¿sí? Luego de esos 3 meses, entonces, se puede conservar la obra social, por supuesto, como habíamos dicho, y obviamente después de esos 3 meses podemos seguir manteniendo la obra social, pero haciendo los aportes y haciendo las contribuciones y también ante cualquier inconveniente, ¿sí? A dónde hay que dirigirse, si hay que hacer algún tipo de reclamos, es a la superintendencia, acuérdense, del servicio de salud. Por otro lado, tenemos lo que son las medicinas o la medicina prepaga. Bien, lo que es la medicina prepaga, ¿sí? La medicina prepaga son empresas, ¿bien? En realidad que van a brindar, digamos, estos servicios de atención médica, ¿sí? A sus socios, ¿a cambio de qué? De una cuota, como dijimos antes, de una cuota mensual, ¿sí? Generalmente es por miembro de la familia. Y acá tenemos una ley, la ley 23.682, que en realidad establece las obligaciones mínimas, ¿sí? No es que esté muy regulado este subsistema privado, ¿sí? Pero bueno, al menos tenemos una ley, ¿sí? Como les dije, que establece las obligaciones mínimas que tiene que cumplir la prepaga, ¿sí? También establece cuáles son los organismos que protegen al afiliado en caso de incumplimiento, ¿sí? No nos olvidemos que también está bajo, un segundo, no nos olvidemos que también está bajo la superintendencia del servicio de salud, ¿sí? Que depende directamente del Ministerio de Salud, más allá de que es un organismo, las medicinas prepagas, descentralizado. También deben cubrir las medicinas prepagas o hacerles las prestaciones como mínimos al afiliado de todo lo que figura en el plan médico obligatorio, ¿sí? Y también en la ley de prestaciones básicas
para personas con discapacidad, ¿sí? En las medicinas prepagas se debe firmar un contrato, ¿sí? Donde se tiene derecho a recibir todas estas prestaciones, porque con la prepaga en realidad lo que se debe hacer es este contrato que es sumamente importante, donde vamos a firmar nosotros todos los derechos, ¿sí? Que vamos a tener como afiliados, entre ellos, por supuesto, todas estas prestaciones que están dentro del plan y dentro del programa obligatorio, que no se pueden poner un tiempo de espera, ¿sí? Que son los llamados periodos de carencia para darle las prestaciones que están incluidas dentro del plan médico obligatorio. Podemos decir que si nos afiliamos nosotros a una medicina prepaga, vamos a tener cobertura inmediatamente, ¿sí? Mientras que en las obras sociales tenemos 3 meses de carencia. ¿Bien? Bien. Sí, hay prestaciones, obviamente, que no están, por ejemplo, en el plan médico, ¿sí? Muchas veces esas prestaciones que son por ahí un poco más específicas, podemos decir, hay medicinas prepagas que imponen un periodo de carencia, un plazo de espera, que ese plazo de espera no va a poder ser mayor a 12 meses, ¿sí? Para poder recibir estos otros tipos de prestaciones. Pero todo lo que esté dentro del plan médico obligatorio y dentro de la ley se recibe inmediatamente, ¿sí? Para eso tenemos todo esto del contrato escrito, ¿sí? Pero si el afiliado necesita prestaciones, ¿sí? Justamente que no están dentro del plan médico obligatorio, debería indicar cuáles son esas prestaciones que va a tener que el afiliado esperar para poder recibirla en el plazo de carencia, que, como les dije antes, nunca es mayor a 12 meses porque se firmó un contrato, ¿sí? Otro detalle que tenemos que tener en cuenta en las prepagas, si hay enfermedades preexistentes, ¿sí? Que también hay que informarla en la declaración jurada, ¿sí? Que eso nos hace llenar ese formulario al firmar el contrato, ¿sí? Donde no puede la prepaga, ¿sí? Rechazar a un afiliado por enfermedades preexistentes. Pero cuidado, tampoco puede el afiliado mentir respecto a las enfermedades preexistentes, ¿sí? Lo que sí la medicina prepaga puede es cobrar una cuota mayor, ¿sí? La que deberá obviamente estar autorizada por la Superintendencia del Servicio de Salud, ¿sí? Que también deberá indicar el plazo durante el cual se cobrará esa cuota mayor, pero nunca puede rechazar a un afiliado por una enfermedad preexistente. Que eso también ténganlo en cuenta, ¿sí? En esta declaración jurada que se firma, se informa sobre la historia médica, ¿sí? Obviamente correspondiente, con sinceridad a todas esas preguntas, ¿sí? Si en algún momento llega, por ejemplo, a descubrir la prepaga que se dio una información falsa o que se dio un dato falso, la empresa podrá en esos casos dar por terminado el contrato, ¿sí? Así que cuidado con eso. Si se descubre una enfermedad, por ejemplo, no declarada, ¿sí? Ya que, y esto es real, se pueden cruzar datos, ¿sí? Fíjense ustedes entre las facturaciones de las prestaciones médicas, los datos que tienen la declaración jurada de la prepaga. Si en esos casos se entera y no se le da de baja al afiliado, sino que se le va a facturar las prestaciones que se llevaron a cabo,
¿sí? En una determinada clínica, en un determinado sanatorio, respecto a esas enfermedades preexistentes de las cuales la prepaga no fue notificada. La va a tener que pagar el afiliado, la prepaga no se va a hacer cargo. ¿Sí? Todos esos datos pueden cruzarse, como les dije antes, cuando hacemos las facturaciones, que esto es muy común, chicos, que sucede, ¿sí? Y a veces no se da de manera espontánea. ¿Bien? Entonces dijimos que, a ver, si el titular fallece, ¿sí? La empresa de medicina prepaga deberá también prestar la cobertura y garantizar la misma a todos los integrantes del grupo familiar en el caso que haya habido obviamente un convenio por grupo familiar sobre todas las prestaciones del plan médico obligatorio por al menos 2 meses desde que el titular falleció. Pasados esos 2 meses, cualquier miembro del grupo familiar, ¿sí? Si en este caso la contratación es por grupo, podrá pasar a ser el titular del grupo familiar de contrato, ¿sí? O esta afiliación se puede, obviamente, siempre que hay que leer las letritas chicas, como digo yo, de cada contrato, ¿sí? O de cada una de las empresas que va a figurar como medicina prepaga. En cualquier momento yo puedo pedir darme de baja del servicio, ¿sí? Fíjense que antes estaba prohibido, no se podía hacer darse de baja de una prepaga antes del año, ¿sí? Ahora sí está autorizado, entonces yo me puedo dar de baja de esa afiliación en cualquier momento, pero con unas determinadas condiciones, es decir, 30 días antes tendré yo que notificar a la prepaga que deseo darme de baja, ¿sí? Yo y mi grupo familiar, o yo solo, o mi grupo familiar y quedo yo sola. Ese es un derecho, ¿sí? Que puede ser ejercido solamente una vez al año, es decir, yo me di de baja de una prepaga, ¿sí? Vuelvo a contratar otra prepaga, ¿sí? En esta última prepaga, yo no me puedo dar de baja antes del año, ¿sí? Después del año sí me puedo dar de baja. ¿Bien? Si bien, a ver, es común que a veces te diga la prepaga, pero como multa a esta baja que usted dio va a tener que abonar X peso, eso no siempre es verdad, ¿sí? Y también puede denunciarse a la superintendencia respecto a este tipo de actitudes de algunas prepagas porque la ley no lo permite, ¿sí? Un datito extra para aquellos que tienen contratados prepagas para que lo sepan. ¿Bien? Otra cosa, cuando la prepaga permite que ingrese al grupo familiar aquellos que considera como grupo familiar, que es el cónyuge, a los hijos solteros hasta 21 años no emancipados y también todos los incapacitados a cargo del titular, mayores de 21 años y menores también por siempre, y por supuesto a todos los estudiantes que cursen estudios oficiales hasta los 25 años, siempre que, acuérdense, no estén emancipados, y a los hijos del cónyuge solamente, ¿sí?, a los menores, bien, como habíamos dicho, en las obras sociales, bajo guarda o bajo tutela del titular, y también a las personas que vivan con el afiliado en unión de hecho, o sea, pueden ser distintos sexos y demás, y a los convivientes, a los hijos del conviviente, mejor dicho. ¿Bien? No hace falta estar casados, vamos a decirlo de esa manera. ¿Ok? A ver, las medicinas prepagas que
acepten afiliar a un grupo familiar, ¿sí? Todos serán contemplados en el mismo. ¿Bien? Por último, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles pueden ser las causas por las que la prepaga no puede dar de baja, ¿sí? No es que nosotros solicitemos la baja, sino que ellos nos pueden dar de baja directamente la prepaga. Cuando, por ejemplo, el afiliado no haya abonado 3 meses de cuotas íntegras y consecutivas, ¿sí? Allí le dará la baja automáticamente porque se considera la siguiente situación. Si el trabajador o el afiliado desea darse de baja, no solamente basta con que uno no pague las 3 cuotas, ¿sí? Tengan en cuenta que la falta de pago, ¿qué implica? Que el afiliado acumule deuda, ¿sí? Una cosa es, a ver, decir, bueno, me voy a dar de baja si yo, o sea, rescindo el contrato de esta medicina prepaga y otra cosa es decir, bueno, como no quiero ser más afiliado, no pago, ¿sí? Bien, como no va a haber pago, bien, me van a dar de baja. Eso no es darse de baja de manera voluntaria. ¿Qué significa? Que el afiliado sigue acumulando deuda y la prepaga no prestará los servicios a partir de la tercera cuota íntegra y consecutiva, pero el afiliado sigue debiendo, ¿sí? Y no va a seguir debiendo solamente esas 3 cuotas, sino todas las que acumule hasta el momento de darse de baja. ¿Bien? Después de eso llega una carta documento de un estudio jurídico, obviamente avisando el cobro y si la superintendencia dice que hay que avisarle al afiliado para que decida darse de baja antes de que acumule deuda, porque el afiliado sí o sí debe o deberá pagar y no podrá, porque acumula deuda en otra prepaga, y todavía no se dio de baja, no se va a poder adherir a otra prepaga. ¿Sí? Entonces va a ser una deuda que vamos a tener y luego, por supuesto, todos los costos judiciales que también lo va a tener que pagar el afiliado. Entonces, con 3 cuotas íntegras y consecutivas que deba el afiliado, la misma prepaga le va a suspender el servicio. ¿Sí? Para poder dejar sin efecto el contrato, se deberá intimarlo a que pague el afiliado. Y ahí recién va a poder dar por terminada la relación del contrato. ¿Sí? Y también podemos darnos de baja nosotros. Bien, si estamos al día, no debemos nada, podemos darnos de baja nosotros. Otra cosa importante con respecto a las prepagas, la edad. ¿Sí? La edad ya no se puede tomar en cuenta como para decir que la prepaga te va a rechazar. ¿Sí? La prepaga no te puede rechazar porque tengas una edad determinada. Lo que sí puede hacer es decir, bueno, a ver, supongamos una persona de 80 años, ¿sí? Una persona de 80 años sabemos que va a requerir seguramente un gasto en teoría mayor que cualquier otro afiliado. Lo que puede hacer la prepaga es decir, bueno, a las personas de determinada edad le cobramos una cuota más elevada según el plan que haya elegido. ¿Sí? O sea, una cuota más elevada a la de un afiliado, digamos, promedio. ¿Bien? Tampoco se le podrá aumentar la cuota a esos afiliados que ya llevan un tiempo permaneciendo, digamos, a esta prepaga porque cumplen una determinada edad. Por ejemplo, a los mayores de 65 años. ¿Sí? Si yo, a ver, vengo con la prepaga ya siendo afiliado desde un determinado tiempo y por cumplir 65 años o 60
me van a pedir un aumento de la cuota, ¿sí? Eso no se puede. Distinto es cuando yo ingreso a la prepaga ya con una edad determinada y bastante mayor. ¿Bien? Y tampoco se podrá rechazar a un afiliado por la existencia de enfermedades al momento de afiliarse. ¿Bien? Otra cosa importante que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, los contratos no podrán incluir el periodo de carencia para que sea cubiertas las prestaciones del plan médico obligatorio de las obras sociales. Por otro lado, yo les armé aquí algo bien simple. Como ya hemos visto, hay algunas diferencias entre las obras sociales y las prepagas. Nosotros habíamos dicho que las obras sociales en realidad es una entidad sin fines de lucro, ¿sí? Es obligatoria para todos aquellos trabajadores en relación de dependencia, ¿bien? El aporte que es con lo que se financia estas obras sociales es el porcentaje que aporta de sus rubros remunerativos el trabajador, que es de un 3%, y el 6% de las contribuciones patronales que lo hacen los empleados, ¿sí? Todo esto sobre el aporte del trabajador, ¿bien? Es un descuento por recibo de sueldo. También dijimos que las obras sociales son obligatorias para todos los dependientes, ¿bien? Y que están exenta del IVA, mientras que las prepagas, ¿sí? Sí tienen fines de lucros, ¿bien? Es voluntaria para que el afiliado tenga, para aquel afiliado que tenga o no tenga obra social, que pueda adherirse también y afiliarse a una prepaga. Solo que tiene, como les dije antes, cuotas elevadas, ¿sí? Cuotas mensuales bastante elevadas por el grupo familiar o por cada individuo que decida afiliarse, y su cuota no solamente que es elevada, ¿sí? Por el hecho de ser prepagas, sino también porque están grabadas con el IVA del 21%, ¿sí? Que es un dato no menor. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Entonces, ¿de qué hablamos? A ver, de la superintendencia, acuérdense del servicio de salud, ¿sí? Que es un órgano que regula, que controla, ¿sí? Todas las obras sociales sindicales, las prepagas. Después teníamos el subsistema privado, que hablábamos de las prepagas, ¿sí? Donde hay una cuota mensual que abonar, es voluntario, se paga IVA. Luego tenemos las obras sociales, ¿sí? Que surgen de los gremios, que son sin fines de lucro, que involucra a todo el grupo familiar, que los beneficiarios son obligatorios y que muchas obras sociales poseen consultorios, clínicas propias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, próxima clase vamos a estar charlando de financiamiento del sistema de salud. Sí, vamos a hacer un análisis y un reconocimiento de las fuentes del financiamiento del sistema de salud argentino, que garantiza a sus beneficiarios las prestaciones de atención esencial. Y vamos a ver lo que es el desarrollo de cómo se lleva a cabo los servicios de las prestaciones y gerenciadores, ¿sí? Y los autores también de las mismas, los autores del sistema, con un análisis más que nada de toda su participación dentro del financiamiento del sistema de salud. No es muy complicado, parece complicado cuando uno lo nombra, pero van a darse cuenta que la próxima clase
es algo que no es muy complicado, es muy simple, de hecho, ¿sí? Y luego de eso nos quedaría un temita más para terminar el módulo, que hablamos de, a ver si yo no me equivoco, de la cobertura, a ver, creo que es este, a ver, denme un segundo que no me quiero equivocar porque después digo, sí, que es el tema de reconocer la cobertura, perdón, del programa médico obligatorio en Argentina que cubre atención médica, odontológica, internación, medicamentos, bueno, entre otros. Ese va a ser el último tema que vamos también a ver en este módulo. Pero todavía nos faltan 2 temitas sumamente importantes para ver la próxima clase. Lía, Me quedó dando vueltas lo de las obras sociales sin fin de lucro. sí, Pero si ellos no juntan el dinero para pagarle a los médicos, para pagar a los diferentes, hasta los secretarios y todo lo que tiene, ¿cómo hacen si no tienen una ganancia? Si no buscan una ganancia. la clase que viene justamente vamos a hablar de eso. A ver, ellos reciben aportes tanto del Ministerio de Salud, tanto de la parte provincial y de los municipios. Ah, mira, no sabía eso. Justo eso entra en la clase que viene cuando hablamos del financiamiento del sistema de salud. Ah, perfecto, ¿Sí? perfecto. Pero Gracias. sí, obviamente que ellos de algún lado tienen que sacar el dinero para pagarle a los médicos, para mantener también sus clínicas, sus consultorios, etcétera, etcétera, etcétera. Que como todo, y ya lo sabemos y lo charlamos un poco la clase pasada, que hablábamos del tema de los hospitales públicos, no alcanza. No alcanza porque realmente los aportes son mínimos. ¿Sí? Por eso muchas personas hoy en día, y lamentablemente, hoy en día, por más que uno tenga una obra social, mayormente el que puede financieramente, como lo hablamos recién, se adhieren a una prepaga, porque no les cubre o les cobran mucho de coseguro. ¿Sí? A mí me pasó después de la pandemia, yo tenía una obra social, una prepaga muy conocida, que es OSDE, y el pediatra de mi hija, que toda la vida la llevé de ese pediatra, un día la asistente me dice, no, tenés que pagar, en su momento eran 5.000 pesos, me dice, digo, ¿cómo? Si yo mi prepaga, la consulta médica me cubre el 100%. ¿Por qué tengo que pagar, le dije yo, 5.000 pesos? El médico cobra eso porque las prepagas, las obras sociales le pagan un mínimo muy poco. Bueno, perfecto, bueno, se lo pagué. Cuando entro al médico, que ya el pediatra me conoce desde que mi hija era chiquita, le digo, doctor, ¿cómo puede ser que ahora usted me está cobrando 5.000 pesos? Mira, me dijo, y así bien clarito, mira, yo tengo todo el derecho de cobrarte los 5.000 pesos y vos tenés todo el derecho de pagarlo. Y después yo tengo el derecho de elegir si te atiendo o no te atiendo. O sea, ¿qué me quiso decir? Que si yo no lo pago, obviamente que no me va a atender. Que seguramente les pasó a muchos de ustedes. Que hoy en día la mayoría, por más que tengas una prepaga, donde tu plan dice que te cubre al 100% la consulta médica, el médico aparte te cobra un coseguro. Entonces, además de estar pagando fortunas realmente de prepaga, que son muy caras, tenés que pagar la consulta. ¿Bien? Bueno, chicuelos, nos vemos si Dios quiere. Todo médico te cobra un plus. Sí, no todos, pero casi todos te cobran un plus. Así es, Ana.
No vamos a meter a todos en la bolsa porque después se enojan, ¿viste? Si ponemos a todos. Pero la mayoría te cobran un plus. Así es. Mira, acá dice Cintia que en la obra social de sanidad de usuaria le cobran los bonos y toda consulta. Así es. Bueno, chicos, nos vemos entonces, como les dije recién, la próxima clase. Si Dios quiere, cualquier cosita me escriben. Si tienen alguna pregunta, por favor, no dejen de hacerla. ¿Sí? Como les dije al principio, por ahí, a ver, la pregunta que María hizo le sirve también a Anaí, a Cintia, a Jairo, porque tienen la misma duda y no se animan a preguntarlo, entonces está bueno que ustedes pregunten. ¿Sí? Bien, les mando un saludo enorme. Lía, ¿querías decir algo? Perdón. No. Bien. Yo no. Gracias. Bien, nos vemos entonces la próxima clase. Un beso enorme y disfruten de la semana. Chao, chao.